Cordial saludo a todos. En este video quiero mostrarles dos herramientas que les van a servir para poder trabajar con esta fundamentación esencial en lenguajes aplicados a desarrollo multimedia y web, y pues en términos generales a otra serie de instancias, pero pues fundamentalmente en esto que atañe y es el desarrollo web. Esta primera herramienta que les estoy mostrando básicamente se trata del sitio W3Schools, en donde vamos a encontrar nosotros referencias de los diferentes lenguajes utilizados en específico y especialmente a lo que se refiere este video, HTML, CSS, y obviamente también involucraría JavaScript. Esta es la primera herramienta que quiero mostrarles. Esta es la página de inicio del sitio y pueden ustedes, a partir de los diferentes ítems de los lenguajes, ingresar a su especialidad, por ejemplo HTML, y aquí encontrar diversos tutoriales y diferentes referencias a los diferentes elementos de tags o etiquetas que se refieren al lenguaje. Lo mismo con CSS, lo mismo con JavaScript y otra serie de lenguajes. Un aspecto importante, y aquí voy a utilizar en específico la referencia de CSS, por ejemplo. Aquí voy a buscar un ítem, vamos a mirar aquí si lo encuentro fácilmente. Voy a buscarlo desde acá, o voy a oprimir simplemente control F para buscar al interior de la página y voy a escribir layout. Bien, este es el ítem que estaba buscando, website layout. Darle botón central del mouse para que me abra en otra pestaña, y quiero que revisemos algo importante. Obviamente aquí podemos formular preguntas. Mientras abre la pestaña vamos a formular acá una pregunta. Por ejemplo, podríamos decir o preguntar, obviamente se trata de palabras clave que en la medida de lo posible la aplicación nos lo pueda indicar. Por ejemplo, podríamos alinear imagen. Entonces aquí obviamente estaríamos escribiendo en castellano, pero pues básicamente la aplicación nos lo reconoce, y las referencias que nos mostrará siempre tendrán en lo posible que ver precisamente con el contenido en la aplicación. Aquí por ejemplo me dice alineación vertical, propiedad vertical, y esta propiedad de alineación vertical, o cómo centrar una imagen. Entonces podemos irnos por ejemplo al primer ítem. Acá lo abro en otra pestaña y vamos a ver precisamente que se nos abre unas características relativas a eso que queremos preguntar. Entonces esta es una opción interesante a través de una búsqueda específica de algo que nos interese saber. Y voy a volver nuevamente a la pestaña anterior a la que estábamos abriendo en un primer lugar. Bien, esta CSS Website Layout, esta sección como tal, nos muestra aspectos referentes en general a las posibilidades de composición de un sitio web, y empieza con una referencia precisamente de la manera como se todo el sitio web. Aquí tenemos los diferentes de los elementos, secciones de contenido, y más adelante nos va mostrando ejemplos de código y su resultado. Lo mismo, una barra de navegación, un contenido, y lo interesante acá, y es a lo que yo voy a utilizar en este caso, va a hacer clic aquí en este último ítem, pruébelo usted mismo, y es que este sitio web nos muestra, cada vez que vemos este botón de inténtelo usted mismo, nos estaría abriendo una ventana en donde nosotros podemos hacer la ejecución de código tal cual como está. Aquí le digo run y nos ejecuta el código como lo estamos viendo, o si queremos empezar a experimentar con la escritura de código, hacer cambios en el código de la manera que nosotros nos plazca. Aquí por ejemplo tenemos un elemento que se llama, este elemento que es media query, y en esencia se trata de una herramienta que nos permite a nosotros determinar características
que va a tener el sitio web en función del tamaño del dispositivo, específicamente el tamaño de pantalla. Aquí por ejemplo nos estaría diciendo básicamente, y vamos a mirar acá, que en la columna va a tener un ancho del 100% si llegase a tener este tamaño el dispositivo, la pantalla del dispositivo o el visor del navegador como máximo. Entonces aquí tenemos un tamaño por ejemplo de 917 píxeles, aquí nos aparece 917 por 756 este espacio que estamos viendo acá. Entonces si yo lo voy minimizando, se nos va mostrando el tamaño que va adquiriendo la columna, y cuando llega a 600 va a tener un comportamiento completamente diferente. ¿Por qué esa diferencia como tal? Pues resulta que en esta instancia de tamaño la columna tiene 33%, por eso se divide de manera muy precisa en cada columna en un tercio del ancho. Cuando llega a 600 y menos, entonces el ancho de la columna ya no tiene 33 sino tiene 100%. Por eso las demás columnas se adaptan y se va corriendo una debajo de la otra, más o menos de eso se trata. Entonces ese tipo de cambios son posibles realizarlos a través de esta herramienta. Bueno, pues si yo le digo aquí que en lugar de 33 sea 50% y le digo que corra, aquí inmediatamente me transforma toda la disposición de las columnas. Voy a hacerle nuevamente run. Aquí ya, como estamos en un 50%, ya me pone dos columnas y una tercera columna la pone debajo, o mejor, una tercera sección llamada columna me la pone debajo. Aquí esta es una manera muy sencilla de experimentar con código, y es precisamente la opción que les quería mostrar. Va a hacer copia de todo este código, control A, perdón, aquí control A, control C, y ahora voy a mostrarles a ustedes la segunda herramienta. Esta segunda herramienta es una herramienta realizada de manera autónoma y pensando en que les pudiese servir para trabajar en local, y es decir, dentro del computador, pensando que no hay una conexión a internet, no tanto para prescindir de la primera herramienta, porque sería importante tenerla presente para hacer los ejercicios, sino para que de una manera un poco más flexible, teniendo de pronto la disponibilidad en cuanto a internet y ese tipo de aspectos, poderla trabajar utilizando una herramienta propia. Esa herramienta es un pequeño visor, un editor en tiempo real de código fuente que trabajé durante estos días y que les va a servir de una manera muy similar. Aquí en este caso está dividido este visor en tres secciones de código y un visor como tal. Nos muestra diferentes botoncitos. Tenemos un primer botón que nos permitiría cambiar el color del tema, nos mostraría los proyectos que estemos trabajando. Este nos permitiría guardar un proyecto, es decir, nos guardaría ese ejercicio que estamos haciendo nosotros. Este nos permite exportar el proyecto. Ese que estemos trabajando nos lo va a permitir exportar de tal manera que lo generaría como un archivo JSON, un archivo de datos que guardaría todo lo que nosotros hemos hecho. Podemos compartir el enlace, caso dado de poderse compartir, aunque obviamente aquí vamos a ver que no lo estaría guardando precisamente en local, pero por ejemplo esta herramienta se podría alojar en un servicio de hosting, ahí ya sería mucho más sencillo poder trabajar en la experiencia de compartir. Podemos abrir un proyecto existente, es decir, un archivo que hubiésemos trabajado previamente, como este que tengo acá, y podemos simplemente borrar. Aquí lo que estaría borrando todos los proyectos que yo tuviese acá. Aquí simplemente, si queremos retornar de cero, reiniciamos, es F5 y listo. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es simplemente copiar el código fuente que obtuve del primer ejercicio, y aquí prácticamente lo podemos ver. Obviamente, como la visualización está oscura, voy a quitarle aquí esta opción, y aquí ya lo vemos nosotros de esta manera. Prácticamente el comportamiento, como vemos, es exactamente el mismo. Si quiero ampliar o reducir la columna, hacemos clic con el botón izquierdo sobre esta división.
procuramos trasladar el cursor a esta parte superior y de esta manera nos resulta mucho más fácil moverlo. Si queremos parar, simplemente damos clic y ya se termina de desplazar, pero digamos que esta es una manera interesante de poder trabajar. Lo que yo voy a hacer a continuación es que voy a pasar el código de estilo, todo esto que estamos viendo acá, por ejemplo, que va hasta esta partecita donde inicia la etiqueta de cierre de style. Oprimo control X, lo paso para acá y nos vuelve a convertir sin ningún problema el código. ¿Por qué? Porque la aplicacióncita que acabo de hacer pues está diseñada para que sin ningún inconveniente se pueda el navegador a través de la aplicación pues puede interpretar de manera correcta y mostrar el código. Ahora, esta aplicación está hecha para hacer cosas muy sencillas, ejercicios muy sencillos, y por lo mismo pues es importante tener en cuenta que está creada o ha sido creada para ejercitarnos un poco en la escritura de código en aspectos muy básicos y muy esenciales. Entonces, por ejemplo, aspectos de base de datos, cosas muy complejas, debería ser ya la aplicación no tendría esa robustez como para poder mostrar un resultado. Entonces, desde esta manera podemos nosotros trabajar con esta aplicación. Esto que están viendo acá pues obedece a que nos está mostrando una posible corrección que se debe hacer, y es básicamente porque está activo el corrector ortográfico del navegador, pero pues en realidad esto es apenas un referente visual, simplemente que no tendría nada que ver con la sintaxis en realidad. Aquí, como siempre, pues veríamos nosotros lo que tiene que ver en específico con el código CSS. Ahora, una razón fundamental por la cual, por ejemplo, surgen esto es porque pues está escrito, podría decirse que es porque está escrito en un lenguaje diferente al inglés o al español. En fin, pueden haber aquí diferentes razones, pero básicamente esto es por corrección ortográfica o gramatical, a lo cual no podemos prestar ninguna intención. Voy a hacer acá un ejemplo de lo que significaría esta columna, que es de JavaScript, y en este caso simplemente voy a escribir una pequeña línea de código en donde voy a especificar una simple palabra, por ejemplo hola mundo. Entonces fíjense que aquí me muestra ese mensaje, me muestra por consola lo que yo escribo. Obviamente aquí lo que me escribiría y lo que también podría estar escribiendo o mostrando aquí en consola es específicamente lo que yo escribo aquí en la columna de JavaScript. Obviamente y de manera muy específica me muestra esto que yo le he especificado que me muestre por consola, lo que significa que podríamos emitir mensajes que sean impresos por consola y que tengan que ver con algún aspecto importante del sitio, pero básicamente esta columna correspondería al código fuente que se tuviese que hacer frente a JavaScript. Entonces esta es la segunda herramienta que quería mostrarles. Espero que les haya parecido divertida. Voy a dar F5 y voy a hacer acá un código muy básico, por ejemplo el inicial. Aquí la escritura de las etiquetas tendría que ser muy básico, sin decir, no tiene una ayuda visual que le muestre a uno qué etiqueta insertar o qué atributo insertar, es prácticamente escribir en bruto. Así que yo voy a escribir acá una simple palabra, aquí voy a hacer la corrección, ok, acá voy a escribir acá un párrafo, por ejemplo esta es mi primera página. Hacemos correcciones, listo. Aquí ya podemos nosotros hacer otras especificidades. Voy a colocar acá un párrafo distinto y voy a escribirle párrafo especial. Este es un ID, estoy especificando
para el párrafo que estoy haciendo. Este es un párrafo especial. Listo. Entonces aquí tenemos un código HTML muy básico que podemos trabajar ahora en términos de estilo. Entonces voy a decirle aquí en estilos, por ejemplo, que al título le dé una fuente Arial, por ejemplo. Pero aquí me puso en mayúscula y me equivoqué tecla. Listo. Bien. Podemos decirle ahora, por ejemplo, que el párrafo que tenemos nosotros con un ID nos dé un efecto especial. Vamos a darle en color y podemos utilizar el modelo RGB, por ejemplo, y entre paréntesis las equivalencias en RGB. Por ejemplo, bueno, acá no se me ocurre un color en específico. Vamos aquí a utilizar una referencia de color, referencia color RGB, y acá podemos encontrar tal vez una aplicación que nos permita hacer eso. Esto pues porque en este caso no tengo una tabla de colores a la mano, pero aquí podemos encontrar muy fácilmente una posible equivalencia. Bien, mira, aquí tenemos precisamente una tabla de colores, htmlcolorcodes.com/es, y nos puede servir de una manera muy interesante. Vamos a revisar acá. Si muevo este pequeño botoncito, en efecto tengo una visualización de colores. Este es el código hexadecimal y esta es la equivalencia en RGB. Entonces 16, 153 y 20. 16, perdón, 153 y 20. Listo, nos ha puesto el color, el texto en el color que nosotros hemos escogido. Entonces aquí interesante la manera como nos permite trabajar y de esta manera digamos especificar ciertas características, bien sean HTML, bien sean CSS, acá en JavaScript. Bien, entonces vamos a hacer acá un pequeño ejercicio. En primer lugar vamos a hacer una configuración de nuestro navegador para que no nos aparezcan estos subrayados extraños, no sea tan desagradable esa apariencia. Y vamos a mirar aquí que abra rápido. A buscar aquí la palabra error para ver las opciones. Bien, aquí la tenemos. Verificar que no hay errores ortográficos. Vamos a quitarle, deshabilitarlo, y ya tenemos nosotros el código sin que nos muestre ese subrayado. Vamos a hacer rápido entonces nuestro ejemplo de código en JavaScript. Vamos a crear en primer lugar un botón al cual le vamos a definir una acción en concreto a realizar cuando se haga clic, y va a ser un llamado a una función que vamos a llamar toggle text. Aquí le voy a poner el texto que va a ir en el botón mostrar, ocultar texto, y vamos ahora a cerrar nuestra etiqueta botón. Listo, tenemos nuestra primera parte. Vamos ahora a escribir el elemento que se va a ocultar como tal, y es un párrafo sencillo. Vamos a escribir: hola, soy un texto oculto aquí ya tenemos nuestro texto a ocultar. Resulta que como nosotros vamos a trabajar con JavaScript, será necesario especificar una propiedad
que puede tener cualquier elemento, y es el de mostrar, y es el de, perdón, el de tener un identificador, un nombre en concreto, una sección, una etiqueta específica. Vamos a darle a este elemento un ID, un nombre específico que vamos a llamar myText, mi texto. Ya podemos nosotros iniciar entonces con nuestro JavaScript. Vamos a crear entonces una función que se llama de base toggle text. Voy a hacer aquí la etiqueta, el corchete de cierre. Bien, vamos a crear una variable constante de nombre texto, y esta variable constante de nombre texto va a recurrir a un elemento del documento, específicamente por identificador, o sea por el nombre, que de acuerdo a lo que hemos definido será específicamente myText. Aquí ya estaríamos nosotros determinando esta variable text a qué va a ser igual, y es a los atributos, características que va a encontrar él de ese elemento en el documento correspondiente al ID myText. Digamos que hasta este punto cualquier cosa que yo pueda hacer con el botón, pues aún no hay una funcionalidad completa. Aquí lo que vamos a establecer entonces dentro del método es precisamente todo lo que obedecería a la acción que va a permitir mostrar o no el texto según la alternancia que exista en la cualidad identificada. Es decir, vamos a especificar que si el texto en su display en efecto tiene un valor de none, que es lo primero que él va a identificar, entonces de acuerdo a si se cumple o no esta condición, él va a alternar entre mostrarlo en bloque, es decir, un display con un valor de block, o de no mostrarlo, o sea, un valor del display en none. Aquí hay que tener en cuenta que el atributo de estilo display con un valor de none en cualquier elemento que esté al cual se le esté atribuyendo, se esté utilizando, en teoría, en general, simplemente no lo va a mostrar. Entonces esta es la manera común en la que uno puede hacer que ciertos elementos presentes en el HTML a través del viewport del navegador pues no se puedan ver. Aquí lo que estaríamos haciendo nosotros es precisamente una alternancia entre la identificación del cumplimiento o no de ese elemento que tenemos nosotros ahí definido. Entonces vamos a revisar acá que la sintaxis esté correcta. Bien, vamos a oprimir el botón, vamos a mirar nuevamente myText, tenemos el text style, display igual, text. Bien, aquí tenemos un error, style.display none, y dependiendo de si se cumple o no, entonces una alternancia entre bloque y none. Mira, myText text display igual text style display. Perdón, aquí hay un error de sintaxis. Bien, aquí algo importante a tener en cuenta es que pues bueno, esta herramienta no está construida para que nos muestre estos errores de sintaxis, así que digamos que va a ser de especial atención. Vamos a ver, ahora sí funciona perfectamente bien. Entonces aquí obviamente tener en cuenta estos valores que estamos viendo acá, en este caso corresponderían a un valor de un atributo dentro de un aspecto de estilo que yo estaría trabajando, en este caso display. Entonces cerciorarnos siempre de utilizar en este caso, por ejemplo, none, que es un valor del atributo entre comillas. Bien, aquí nos está funcionando perfectamente, eso pensando por supuesto que como tal el elemento no tiene ese atributo como no.
no lo tiene, pero de todos modos al oprimir el botón va a alternar en que si no lo tiene, pues al hacer clic lo oculta, y si tiene el atributo, pues entonces el botón lo va a mostrar. Sin embargo, la idea es que el texto de párrafo no aparezca desde el principio. Vamos a darle entonces aquí ese atributo de una vez. Esto que estoy haciendo acá es brindarle atributos de estilo inline, es decir, desde la línea de código como tal HTML. Vamos a decirle entonces que display sea igual a none. Fíjense que aquí yo ya no utilizo la palabra entre comillas, básicamente porque en este caso forma parte de la sintaxis de los estilos. Le digo bien, entonces aquí ya tengo el código tal cual como se esperaría en este caso, en este ejercicio que esté bien definido, y es el texto como tal, si bien está presente a través de este atributo de display none, le he dado la opción de que no sea mostrado, de que no se muestre como tal por parte del navegador, y esa opción de mostrarlo no lo hago a través del botón. Bien, entonces aquí estamos viendo un ejercicio muy práctico, muy sencillo, que más con el fin de corroborar la funcionalidad de esta pequeña aplicación, y espero que como tal pues les haya parecido interesante. La idea en este caso es poderse ejercitar un poco en la escritura de código. Una ventaja que puede ser que tenga el que no muestre errores de sintaxis es que lo obliga a uno a tener un poco más de detalle a la hora de escribir. Obviamente se trata tanto como cuando uno está aprendiendo a leer y escribir, de ser un poco más detallado y riguroso en ese análisis que uno hace. Vuelvo y digo, espero que les haya gustado este ejercicio. Muchas gracias.